Buen día. Comparto la siguiente columna titulada Antecedentes del fallo que priorizó el proceso de demanda de nulidad de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera del Consejo de Estado, mediante oficio del 13 de julio de 2023, concedió la prelación de fallo al proceso de demanda de nulidad de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, interpuesta por el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, con la coadyuvancia de la Asociación de Afectados por el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo Azuquimbo y la Clínica Jurídica Universidad Surcolombiana contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. La prelación del fallo, según la Sala, obedece a que los cargos propuestos en la demanda dan cuenta de la trascendencia social del litigio y alertan sobre la posible ocurrencia de un riesgo de desastre junto con la presunta materialización de diversos daños al patrimonio natural y cultural. Las pretensiones de la demanda interpuesta en el año 2014 se refieren primero que la resolución 0899 se encuentra falsamente motivada en razón a que la autoridad ambiental competente no solicitó a ENGESA presentar el diagnóstico ambiental de alternativas. Segundo, que la resolución 0899 fue expedida de forma irregular porque se presentó una indebida sustracción de 7.483 hectáreas ubicada al interior de la Reserva Forestal de la Amazonía. Tercero, que la resolución mencionada incurre en la causal de expedición irregular porque el estudio de impacto ambiental no se soportó en estudios de vulnerabilidad adecuados y exigibles, contradiciendo los presupuestos mínimos previstos en los términos de referencia y desconociendo que en ese sector existen fallas geológicas de altas proporciones, actividad volcánica, aumentos de caudales de los ríos en el sector de la represa. Cuarto, que la resolución 0899 quebrantó los artículos 20 y 21 del decreto 1220 de 2005, por cuanto no incorpora una caracterización y análisis de aspectos medulares del medio biótico, abiótico, socioeconómico en el cual se pretende desarrollar el proyecto y por ello mismo no establece en cabeza de la titular las obligaciones necesarias para mitigar, corregir y compensar los impactos. Para comprender la priorización del fallo, su trascendencia social y el interés público del mismo, es necesario remitirnos brevemente a los antecedentes históricos, a la seriedad de los estudios realizados y al rigor de la estrategia jurídica. La demanda se interpuso en momentos en que las víctimas de Enel, orientadas por Azuquimbo, realizaban diversidad de acciones de resistencia argumentada, entre ellas movilizaciones en diversos lugares del centro y norte del Huila, parálisis parcial de las obras en las riberas del río Magdalena por parte de los pescadores artesanales, especialmente de Obo, Huila, hasta impedir la continuidad de las obras durante 18 días, logrando la instalación de mesas de trabajo donde se acumuló información sistematizada por la Contraloría General de la República, 4 informes técnicos de la Comisión Internacional de Juristas que ratificaron la seriedad de los estudios realizados por Azuquimbo y justificaron las movilizaciones sociales, no obstante la represión violenta ejercida por el Estado. Cabe destacar el rigor de la estrategia jurídica diseñada por los demandantes. Primero, se era consciente que había que enfrentar las pretensiones y argucias de la contraparte que actuaron al unísono en el ENGESA, Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Procuraduría General, Servicio Geológico Colombiano e INGETEC. Segundo, la revisión minuciosa de las investigaciones e informes sobre el Quimbo y la asesoría de expertos en lo jurídico, ambiental y geológico, entre otros. Tercero, la preparación de cada una de las audiencias de pruebas que demandó dedicación y compromiso. Cuarto, las pruebas testimoniales solicitadas por los demandantes, entre ellas las de Julio Fierro Morales, geólogo y magíster en geotecnia, Manuel Rodríguez Becerra es ministro del Medio Ambiente de Colombia y profesor emérito de la Universidad de los Andes, y Julio Carrizosa Umaña, ingeniero civil y miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales,
quienes expusieron académica y técnicamente las preocupaciones que generan las represas y en particular la incertidumbre, el riesgo y la vulnerabilidad del Quimbo en el actual contexto de emergencia, crisis ambiental y cambio climático. Cuarto, lograr que el magistrado ponente, Roberto Augusto Cerrato Valdés, haya dado las garantías a los demandantes ante las interrupciones descalificadoras de los demandados. Estos antecedentes explican las razones que tuvo la Sala para la priorización del fallo de nulidad, que reviste especial importancia debido a la trascendencia social del litigio dado el interés público y la repercusión que tiene para todos los movimientos sociales que han resistido por la defensa de la vida y los territorios contra los proyectos mineroenergéticos otorgados a las empresas nacionales y transnacionales que han causado despojo de las comunidades, destrucción de los ecosistemas y de las actividades productivas. Se espera que el fallo de fondo favorezca los intereses de todas las víctimas del desarrollo, en la medida en que se declare la nulidad y obligue al Estado a asumir la responsabilidad por los daños causados, repare los derechos vulnerados y cree mecanismos de no repetición. Miller Dusan Calderón, fundador y asesor de Asoquimbo, coadyuvante de la demanda de nulidad. Quien no lucha jamás comprenderá el sentido de la vida. Buen día. Profesor Miller Dusan, muy buenos días. Bienvenido a Territorio Verde. Gracias por su generosidad de tiempo en esta mañana de domingo para con la audiencia de Territorio Verde. No, muchas gracias a usted precisamente por haber estado pendiente de todo lo que ha sido este proceso de resistencia contra el megaproyecto hidroeléctrico El Quimbo y por cuanto siempre cuando usted actúa coloca a la opinión en contexto de lo que está pasando. Usted es muy amable. Muchas gracias, profesor. En el video que se acaba de emitir, usted de forma clara y precisa determina las razones por las cuales el Consejo de Estado dio prioridad o prelación del fallo, dado que los cargos propuestos en la demanda de nulidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica del Quimbo dan cuenta de la trascendencia social y ambiental del litigio y alertan sobre 3 puntos. El primero, la posible ocurrencia de riesgo de desastre, que es gravísima. La segunda, la presunta materialización de diversos daños al patrimonio natural y cultural. Y la tercera, no menos importante, es la trascendencia social por los incumplimientos de Enel Engesa. A nuestro juicio, profesor Miller, queremos plantearle a usted un escenario adicional a lo que evalúa el Consejo de Estado para priorizar el fallo. El primero es que en una entrevista que usted nos concedió hace 2 años, compartió un mapa en donde aparece en él la delimitación de la ocurrencia de riesgo por un eventual rompimiento de la presa. La pregunta es, ¿se conoce si ese nivel grave de riesgo se ha incrementado o si se mantiene igualmente de grave? ¿Cómo está la situación, profesor? Bien, es cierto que existe el mapa donde se limitan las regiones que serán impactadas por el eventual rompimiento tanto de las represas del Quimbo y Betania, hecho que además fue sustentado de nuevo por Julio Fierro durante las audiencias de pruebas en el Consejo de Estado. Además, quiero informar que ese nivel de riesgo se ha incrementado tanto que tuvimos que actuar. Precisamente hace 15 días enviamos a varias instituciones del Estado, iniciando por la Presidencia de la República, estaba la Fiscalía, Contraloría, el Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, el Servicio Geológico, entre otros, por parte de Andrea Torres de Tierra Digna y de mi parte, demandantes de la licencia ambiental del Quimbo, donde se denuncia y alerta para exigir visita inmediata interinstitucional de verificación con el fin de determinar la situación de riesgo en el área de afectación de la represa El Quimbo, precisamente como consecuencia del aumento de la actividad sísmica en Colombia en los últimos meses, que eso ya está registrado por las autoridades competentes. Expresamos precisamente en esa carta, en síntesis, que
Estas alteraciones climáticas y geológicas son tan agresivas que ponen en una situación de mayor riesgo la estabilidad de la represa, en razón de las fallas geológicas activas que se encuentran bajo esta misma represa. Ahora, este hecho ha sido fuertemente sustentado, y esto es lo más importante, por varios expertos ante el Consejo de Estado en la demanda de nulidad. Además, fue confirmado, se confirma aún más en el reciente fallo del Consejo de Estado, debido a que al conceder la prelación al proceso de la demanda de nulidad de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, manifestó, dentro de las razones que usted ahora muy bien recogió, que una tiene que ver con los cargos propuestos en la demanda que dan cuenta de la trascendencia social del litigio y sobre todo, mucho cuidado, el Consejo de Estado recientemente en el fallo del 13 de julio alertan sobre la posible ocurrencia de un riesgo de desastre, junto con la presunta materialización de diversos daños al patrimonio natural y cultural. Por eso considero que es tan pertinente la pregunta y sobre todo porque los riesgos se han incrementado y aún ni siquiera todavía existe la actualización por parte de Enel Empresa de los estudios sobre el problema del riesgo, ni ha informado a las alcaldes ni a las comunidades de lo que puede ocurrir en el caso de un eventual desastre. Profesor, ahí queda latente la evidencia, confírmeme si usted también lo piensa así, que los principios de prevención y precaución obligatorios para la ANLA y para el ministerio, y por supuesto a quienes tienen competencia en este caso, pero principalmente esas dos instituciones, no han sido aplicados. En este caso, como se trata de administración de justicia por el máximo tribunal contencioso administrativo, que es en este caso el Consejo de Estado, se entendería que esos principios sí se van a aplicar por fin, porque es que no se puede jugar con la vida de miles de colombianos, diría yo, de millones que están en el tramo de mayor riesgo de la cuenca. Y precisamente en ese tramo, a mí me gustaría que hiciera usted un recuento de cuáles son los municipios que se verían afectados en el eventual rompimiento de cualquiera de las dos represas o de las dos. Muy importante destacar en los principios de prevención porque precisamente cuando nosotros presentamos la demanda de nulidad en el año 2014, se pidió como medida cautelar que se tuviera en cuenta esos principios para que se suspendiera todo el proceso de construcción de la licencia ambiental del Quimbo. Pero es bueno recordar que es tanto el problema de la falta de celeridad de la justicia que solo 2 años después respondió nuestra demanda aceptándola, pero diciendo que no tenía ningún sentido establecer precisamente estas medidas de precaución y por tanto rechazó lo que nosotros habíamos solicitado inicialmente. Ahora, hay que recordar nuevamente que cuando nosotros hicimos una consulta a un experto que participó fundamentalmente en el caso de la represa de Hidroituango, después de la explosión que hubo de la misma, le consultamos sobre el caso del Quimbo. Y él nos dijo lo siguiente, dijo, mire, en el caso del Quimbo la situación sería de extrema gravedad porque incluiría dos represas. Es decir, si la falla es de el Quimbo, arrastra también la represa de Betania. Y nos puso un escenario muy complicado. Dijo, en ese caso, voy a ser muy franco, nos dijo, habría una afectación en una población equivalente a 5 millones de personas. Y entonces no solo retoma todos los municipios, es decir, los municipios del norte del Huila, afectaría, por ejemplo, a Oo, afectaría a Campo Alegre, afectaría a Neiva, afectaría a Aipe, y continuaría afectando otros municipios del Tolima, incluso río abajo, se puede imaginar usted todas las afectaciones sobre todos los municipios que se encuentran precisamente colindando con el río Magdalena. Y por eso es tan importante que ojalá el Consejo de Estado falle de inmediato para que
pues por lo menos exista ya una alerta antes de que esta situación ocurra. Además, porque ya existen registros de que permanentemente están registrando casi 500 temblores, muchos de los cuales, bueno, la mayoría de los cuales no son sensibles en la zona de riesgo del proyecto directo del Quimbo. Es de cada día hay mayor incremento de los temblores y pues ahí tenemos fallas tan graves como la falla de Algeciras y eso está totalmente investigado, inclusive por el Servicio Geológico Colombiano, que le hemos vuelto a solicitar al Servicio Geológico Colombiano, mire, necesitamos que usted establezca una nueva alerta, dada su responsabilidad de lo que pueda ocurrir en el departamento del Huila. Muy bien. Con la venia suya, profesor, si usted lo autoriza, sí, voy a proyectar algunas de las imágenes que usted me envió hace unos meses atrás sobre, digamos, la gestión y las actividades de la comunidad en el Quimbo. Con mucho gusto. Gracias, profesor. Por favor, me avisa en el momento en que se vea en la pantalla. Sí, no la veo. Ok, ya estoy observando. Ya la está observando. Bueno, Sí, esta correcto. primera imagen evidencia la existencia de la represa de la hidroeléctrica del Quimbo y precisamente aquí aparece en la segunda imagen, me confirma si ya se está viendo también, la devastación que se hizo y queda aquí esto como un cementerio de árboles. ¿Se está viendo la Correcto, imagen? mire, no, está muy bien. Y la primera imagen, si usted observa a la derecha, ya, observe muy bien aquí en la parte de la derecha, aquí usted encuentra la primera, pero sacamos esa imagen, la primera denuncia que se hace aquí es que cuando se construye el vertedero, observen aquí, ya aquí hay una falla gravísima. Es decir, está a punto de explosión, ¿ya? Es decir, esa es la primera imagen. Y lo segundo es lo que aquí se conoce también como el cementerio de árboles, ¿no? Si esa imagen es correcta. Ok. Esta imagen me llamó mucho la atención y es que no es una imagen, esta imagen no es en Colombia. De acuerdo, mire, esa imagen a mí me recuerda mucho porque fui invitado precisamente a Roma y participé en una de las asambleas de Enel Emgesa a nombre de más o menos 60 organizaciones que eran afectadas por Enel a nivel internacional. Y allí se dio un movimiento que se llama Stop Enel en Italia. Yo intervine precisamente en esa asamblea. La intervención fue fundamental, todavía está vigente, donde hubo una confrontación directa con el gerente Fulvio Conti. En esa época quiso desconocer nuestro trabajo, pero posteriormente eran tan duros nuestros argumentos que uno de los participantes en esa asamblea solicitó al presidente mismo que respondiera a los argumentos nuestros con seriedad, porque él se estaba sintiendo muy mal, sobre todo cuando yo dije que él estaba cometiendo crímenes en Colombia y en América Latina con los proyectos hidroeléctricos y que nosotros estamos exigiendo era que se retiraran del territorio. Además, porque le recordé que en la legislación italiana usted no puede hacer represas que superen los 20 megavatios y sin embargo aquí en Huila ella es propietaria del Quimbo que produce 400 megavatios. Entonces, mírese la paradoja de eso. Y posteriormente a eso, pues yo me retiré de la asamblea. Algunos querían que yo dialogara directamente con el gerente, pero dije que no, que la única solitud nuestra y de todo el movimiento Stop a nivel internacional era que se parara la represa y después salía esa manifestación, precisamente donde dice no a la represa Quimbo en el Ríos para la vida, no para la muerte. Y yo fui a nombre como presidente de Azuquimbo. No. Aquí viene el planteamiento de la segunda situación, profesor Miller. Es de conocimiento público y usted es una de las personas que precisamente ha establecido una denuncia clara y directa y sobre todo se ha establecido una alerta en todo el sur del Huila y en el Cauca sobre la situación en donde Enel Engesa está comprando terrenos de ecosistemas estratégicos en el macizo colombiano, argumentando que es en cumplimiento de lo establecido en la licencia ambiental. Entonces, aquí viene el planteamiento. Entonces, si se declara nula de manera total, parcial o de otra figura, digamos, pero hay una nulidad
sobre la licencia, ¿considera usted, profesor Miller, que esto abre un camino a otras demandas de nulidad de esas adquisiciones y contratos al caerse la motivación propia de la compra? Además, por otra razón, profesor Miller, porque en este escenario que estamos viviendo, que se está viviendo actualmente, el Consejo de Estado, digamos, pone una situación y una dinámica distinta sobre lo que es la realidad del Quimbo, y todas las modificaciones que haya tenido la licencia incluso también podrían caerse, profesor. Bueno, primero debo clarificar que el fallo como aparece a nuestro juicio es bastante significativo y positivo, en la medida en que se le dio prioridad y los argumentos por los cuales se le dio prioridad, pues a nuestro juicio es un reconocimiento a lo que ha sido nuestro trabajo durante tantos años y especialmente lo que fue nuestra estrategia jurídica en ese Consejo de Seguridad cuando se dieron las audiencias de prueba, donde el mismo Consejo de Estado, cuando intervenía el ponente, pues reconocía nuestra calidad de los argumentos, que en última instancia, pues además en una situación de soledad, tuvimos que enfrentar a Enel, al Ministerio de Ambiente, defendiendo a Enel, la ANLA, eso es bueno que se sepa, el Servicio Geológico Colombiano, la Procuraduría General de la República, ¿ya? Es decir, todos a una, ¿ya? A favor de la multinacional contra las víctimas y contra nuestros argumentos. Pero el hecho que ya le hayan dado prioridad y que reconozca que nuestros argumentos y las pretensiones nuestras son fundamentales, pues es evidente que abre esas posibilidades que usted dice. Es decir, que el fallo no sea favorable, pero voy a ser franco, es decir, puede haber lo que llama un fallo absoluto de nulidad, ¿no? Pero también lo que muestra fundamentalmente bueno, digamos, lo que se demuestra en la tradición jurídica es que los consejos y los ponentes modulan los fallos, ¿ya? Y modulan los fallos teniendo en cuenta de que han pasado muchos años y es un proyecto que ya está generando energía y pues evidentemente ahí se están jugando muchos intereses económicos y un fallo absoluto pues tendría unas implicaciones serias porque eso demandaría posteriormente múltiples demandas, ¿ya? Pues nosotros hemos calculado que solo los daños causados a la represa equivalen a 1.200 millones de dólares, más los 1.200 millones de inversión, estoy hablando de 2.400 millones de inversión en la represa. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién va a pagar todo eso? ¿Ya? Y además, ¿por qué? Porque sabemos que Enel es experta en el lobby institucional. Eso es experta, lo vimos en las fiscalías, lo vimos en todas partes. Y nosotros nos imaginamos el lobby que está haciendo en este momento con el gobierno, ¿ya? Buscando que ojalá el fallo no vaya a tener implicaciones graves para ellos, además por tratarse de una empresa transnacional que posa de mucho prestigio, que es la principal generadora y distribuidora de energía en Colombia, ¿ya? Y pues eso, nosotros somos conscientes que eso pesa. Uno quisiera que la decisión fuera estrictamente en términos jurídicos, pero supongamos que lo module y que en la modulación se refiera precisamente a lo que usted acaba de plantear, es decir, una modulación que tenga que ver, por ejemplo, con todo este problema de las fallas geológicas, el riesgo de desastre, las afectaciones al patrimonio, cultural y natural, no solo del departamento, sino de la nación. Bueno, todos los argumentos que ha dado el Consejo de Estado en su fallo. Ahora, es evidente y esa pregunta es fundamental y ahora para que si nos escuchan las personas que están en el macizo colombiano, es tan pertinente y fundamental porque precisamente en el EMGESA, esto es clave, a nombre de que el proyecto hidroeléctrico del Quimbo fue reconocido como mecanismo de desarrollo limpio por la Asociación Española de Certificación y Regulación, eso quiere decir yo con yo, ¿ya? Entonces accedió a certificar bonos carbono, ¿ya? A los certificados carbono. Y entonces, a nombre de eso, y como en la licencia quedaron tantos micos, quedó de que ella tenía como obligación
restablecer, por ejemplo, daños ecológicos que hay sobre la cuenca del río Magdalena, pues ellos sabían que era importante para mantener el flujo de agua necesaria para la generación de energía firme, como está en la licencia ambiental, pero resulta que aprovechó y tergiversó porque no se trataba precisamente de que Enel comenzara a restituir todos los daños causados fundamentalmente por la destrucción de los ecosistemas. Entonces, ¿qué hizo? Y se lo avaló precisamente la Corporación Autónoma del Magdalena, el mismo gobierno nacional. Entonces se fue para el macizo colombiano, mejor, a comprar tierras. Y a comprar tierras, entonces dice, yo voy a comprar tierras, pero ¿son tierras qué? Pues tierras que tienen todas las garantías para dar a entender que cada una de esas hectáreas pues va a generar una captación de CO2. Ya usted sabe que por cada tonelada de CO2 hay un bono carbono, pues esos son millones de toneladas. Entonces no restablece la naturaleza, es decir, no repara el daño, sino que lo que ya está conservado por las comunidades indígenas va y lo compra, dice cumplir, ¿ya? Imagínese, le salió barato. Esa es la estrategia de ellos. Imagínese usted, a cambio de restablecer lo que ha sido destruido, ¿ya? Y esa era la obligación que tenía que hacer. Entonces se le permitió que se fuera para el macizo a montar el negocio de los bonos carbono. Y no solo está interviniendo en eso, sino que además, están participando en otros procesos también con comunidades campesinas donde ya han firmado convenios, esto es muy importante, han firmado convenios que tienen que ver, y eso es supremamente grave, donde usted entrega en comodato la titularidad de los predios, ¿ya? Y entonces la transnacional interviene, ¿ya? Y finalmente dice, ustedes ya no pueden intervenir eso porque ya usted me cedió la titularidad, entonces yo lo que hago es a ustedes compensarlos con pagos por servicios ambientales. Y recuerdo que en estos días salió una denuncia en la zona del Quimbo de los mismos campesinos, decía, es que ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar. Es decir, ellos ya están en el proceso y están engañando, fuera de la compra de tierras, están estableciendo los respectivos comodatos. Entonces, la pregunta suya es muy pertinente y que me escuchen mucho las personas que están en el macizo colombiano por una sencilla razón porque al actuar el Consejo de Estado en derecho, pues es evidente que como ha destruido los ecosistemas, pues tendría que fallar sobre eso, ¿no? ¿Dónde está la reparación de los daños causados a los ecosistemas? Y si eso sale favorable, pues inmediatamente, hay que decir también la verdad, pues abre las puertas para futuras demandas. Es decir, ¿no? Porque en última instancia ese fallo es más sobre la inconstitucionalidad del proyecto de Hotel Quimbo, pero nos habría las posibilidades a nosotros para no solo actuar con un equipo jurídico en múltiples demandas, sino incluso para actuar a nivel de litigios internacionales, que eso es lo que también nos espera, porque si el fallo también no es desfavorable, pues ya estamos haciendo cola en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sería la instancia internacional, pero también estamos ya pensando en litigios internacionales. Por eso es tan importante la expectativa que se ha generado con el fallo. Pero usted tiene razón. Eso nos ayudaría a nosotros a tumbar ese negocio financiero de la venta de la naturaleza. Ya, cuando la naturaleza es un bien público, lo ha convertido en un servicio ecosistémico al servicio de los intereses del capital transnacional. Y para nosotros eso sería clave. Pero también quiero expresarle, y muchas gracias a usted, quiero expresarle que lo que uno observa, por lo que pudimos constatar cuando estuvimos en las audiencias públicas y por la priorización del fallo, es que este fallo no solo tiene incidencia sobre el caso del Quimbo, sino que este fallo va a tener incidencia sobre todos los proyectos hidroeléctricos y extractivos del país. Por eso la trascendencia. Y por eso nosotros esperamos que precisamente no solo se repare a las víctimas, sino que abra puertas a todos los movimientos sociales de Colombia que han sufrido la represión, la violencia, el desalojo, el despojo, la destrucción de los ecosistemas, para que también puedan actuar inmediatamente. Y pues eso es lo que nosotros queremos, que el fallo sea en última instancia un reconocimiento hasta nuestra actividad que hemos hecho y que el caso del Quimbo se nos convirtió a nosotros, además, solo en un estudio de caso,
pero en el fondo ese estudio de caso lo que buscaba era tener una diseminación, una trascendencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso es tan importante para nosotros que próximamente el Consejo de Estado por lo menos nos abra las puertas a lo que usted plantea de nuevas demandas y que en el caso del macizo podamos volver a luchar por la defensa de ese territorio. Y digo por qué es tan importante en el macizo. Mira, Pedro, precisamente el sábado 5, entre 8 días, estamos en el macizo colombiano porque iniciamos un diplomado que llama Transición Energética Justa y Agroecología. Nosotros abrimos la posibilidad de 40 personas y le voy a decir la verdad, hay 132 inscritos. Es tanta la expectativa que existe de ese diplomado que incluso iniciamos con usted lo conoce muy bien, el compañero Daniel Libreros, que va a hacer una exposición muy importante sobre el problema del capitalismo verde y todas las implicaciones que eso tiene en el caso de la economía verde, de los bonos carbono, de los bonos verdes, etcétera. Pero ahí también va a estar Carlos Salgado, que conoce mucho, usted sabe, de Planeta Paz, este caso, Movimiento Ríos Vivos, SENSAT. Es decir, es un diplomado de mucha trascendencia y si tiene esta noticia de que pronto falle el Consejo de Estado y nos permita a nosotros buscar restablecer los derechos de todas las víctimas que están sufriendo en el macizo colombiano, pues sea al mismo tiempo como un reconocimiento a lo que ha sido la lucha de campesinos, indígenas y sobre todo los del Quimbo, ¿no? Porque fueron pocos los que se levantaron con la solidaridad de muchas personas en los medios, como el caso de ustedes en Territorio Verde, pero que la soledad fue terrible. Y resulta que, pues sin esa acción, yo reconozco, sin esa acción no hubiera habido demanda, no hubiera habido estudios, no estuviéramos en lo que estamos, no importa que hayan pasado ya pues más de una década, pero esa es la trascendencia de lo que estamos esperando. Profesor, para finalizar, dos cosas. En el Estado Social de Derecho en que por fortuna nos mantenemos en Colombia, esa compra de terrenos por parte de una multinacional no solo está violando lo establecido en la ley 99 del 93, que usted también mantiene en esa denuncia que totalmente lo compartimos, en donde hay una connivencia con servidores públicos de Pitalito y no recuerdo el otro San municipio Agustín. de San Agustín, sino porque además eso se constituye en una amenaza a la seguridad nacional, a estar en manos de una multinacional la tenencia de terrenos estratégicos de ecosistemas como lo son del macizo colombiano. Es decir, aquí hay muchas otras cosas más que investigar, aquí hay muchas otras cosas que tiene la obligación el Estado colombiano de controlar y realmente es inmenso el panorama que ahora tenemos con esta priorización que ha hecho el Consejo de Estado. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes porque finalmente, si lo vemos en el contexto nacional como usted lo plantea, no es solamente la situación del Quimbo, sino de todas las centrales hidroeléctricas del país. Y esa condición de lo que está generándose ahorita en el Consejo de Estado es el ejemplo de que ustedes, como sociedad civil, como líderes, como comunidad autónoma, en un ejercicio legítimo de sus derechos, están haciendo para proteger el patrimonio ambiental, social, campesino, cultural de nuestro país. De verdad, ustedes son un ejemplo, muchas gracias por hacerlo, porque nosotros como colombianos no solo estamos obligados a ayudar a difundir a que se sepa la verdad, sino también reconocer y agradecer la gestión valiente que están haciendo, porque también son varios los muertos que están de por medio. Sí, es nuestro compromiso, Pedro, y en eso hemos compartido siempre con usted que es una obligación ética y un compromiso con la defensa del territorio y la vida. Es decir, yo en este momento cuando me preguntan eso, yo siento satisfacción, pero digo, todo este trabajo que hemos desarrollado es pensando en nuestros hijos y en nuestros nietos, que van a vivir una situación tan crítica como ahora lo que se anuncia con relación a la ebullición climática que ya está hablando la Organización de las Naciones Unidas y que pues eso lo entristece mucho a uno por la situación en que se encuentra el mundo en estos momentos. Pero con estos trabajos que hacemos, de alguna manera estamos contribuyendo a generar conciencia y ese es el llamado que hacemos a las personas en que entendamos y tengamos conciencia que esta es una responsabilidad de todos los ciudadanos. Hoy veo con alegría cómo intervienen las niñas y los niños, ¿no?
en todos estos procesos de preservación, de conservación de los ecosistemas. Y los adultos tenemos una gran responsabilidad porque, como ellos nos dicen, ustedes son responsables de todo el Capitoloceno de haber armado el incendio y nos lo dejan a nosotros para que lo apaguemos cuando parece que ya no existen los recursos para apagarlos. Y entonces me parece que ese es el trabajo que tenemos que hacer y por lo menos si me escuchan mis hijos y sobre todo mi última nieta que la quiero tanto, a Valeria algún día ya tiene 4 añitos, pues sepa que nuestro trabajo precisamente va dirigido a ellas. Claro que sí, profesor. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero nuevamente agradecemos su generoso tiempo con Territorio Verde, su audiencia y con los colombianos en esta mañana de domingo. Y no olviden que ustedes siempre tienen un micrófono abierto aquí para cualquier información, denuncia, lo que quieran comunicar, porque este es un tema de trascendencia nacional que se origina en el departamento del Huila. Muchas gracias. Un feliz día, profesor. Igualmente para usted y para todos los oyentes.